El siguiente programa con el patrocinio de Es tu Futuro, Abogados en Pensiones. Lunes 30 de octubre del año 2023, pues estamos acá en vivo y en directo realizando este programa para hablar de pensiones, para hablar todo temas legales en cuanto a contratos laborales. Y hoy precisamente vamos a hablar de un contrato que se le denomina realidad. ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Cómo procede? En un momento estaremos hablando de esto. Antes quiero darle la bienvenida a la doctora Paula, como siempre. Doctora, qué bueno que nos esté acompañando el día de hoy. Hola, Duber, buenas noches. Un saludo para todos. Es un gusto estar acá. Ustedes pueden participar de nuestro programa a través del 310-665-8193. Esa es la línea de WhatsApp que tenemos habilitada para que todos nuestros televidentes participen activamente el día de hoy. En nuestro programa estaremos respondiendo esas inquietudes que nos van llegando al WhatsApp y las que no, porque nos llegan a veces muchos mensajes, pues la doctora Paula las va respondiendo en el transcurso de la semana. Ella personalmente responde estos mensajes, ya sea de un caso determinado o una pregunta en general con respecto al tema que vamos a tener el día de hoy, que es el contrato realidad. Doctora, ¿qué es un contrato realidad? Bueno, entonces, cuando hablamos de contrato realidad es definir cuál es la forma real en que se desarrolla un contrato, porque lo importante no es cómo está establecido en las formas, en el documento, en el papel, sino cómo se ejecuta ese contrato en la realidad. Entonces, por eso es que lo llamamos contrato realidad, porque hay unas relaciones laborales encubiertas. O sea, hacen contratos de prestación de servicios, outsourcing, los llaman de una y otra forma, pero la realidad es que esta persona es subordinada porque cumple horarios, porque tiene que pedir permisos para ir a sus citas médicas, a las reuniones de padres de familia, porque presta el servicio con las herramientas del empleador, porque tiene que acatar una cantidad de órdenes, instrucciones, reuniones, bueno, llamados de atención, hasta disciplinarios les hacen a veces a estas personas que supuestamente no tienen contrato de trabajo y no les pagan prestaciones sociales, no les pagan seguridad social y realmente están encubriendo una relación laboral real. Doctora, ¿cómo obtener el pago de los valores equivalentes a las prestaciones sociales y seguridad social? Bueno, entonces, ¿qué sucede? En esta época, ya que estamos en toda época de cambio de administración, la administración y las entidades públicas normalmente tienen una cantidad de contratistas increíble. Tienen como contratistas médicos, enfermeras, secretarias, bueno, personal administrativo, cantidades de personal administrativo, y ahorita en enero salen por el cambio de administración, traen sus nuevos contratistas y estas personas quedan por fuera sin contrato. Entonces, como tenemos forma de demostrar que era una relación laboral, no era un contrato de prestación de servicios, que estaban encubriendo una relación laboral, podemos demandar para obtener a título de indemnización el pago de las prestaciones y la seguridad social adeudada. Entonces, estas personas a los que los tuvieron como contratistas una cantidad de años y llegan ahora y les terminan el contrato, entonces en este momento se puede demandar para obtener ese dinero equivalente a las prestaciones sociales y a la seguridad social. Doctora, ahí para acceder o iniciar esa demanda, ¿qué se debe tener en cuenta principalmente? Usted ahorita nos mencionaba algunas cosas en tema laboral, que prestar el servicio con las herramientas del empleador, el tema de los horarios. ¿Qué otros elementos se deben en cuenta al momento de iniciar esta demanda? Bueno, entonces, en principio requerimos los contratos, tener los contratos para que definamos bien la remuneración, porque es que tenemos que probar la remuneración, la subordinación y la prestación personal del servicio. O sea, que este contratista no podía delegar en otra persona distinta, sino que era él mismo. Entonces, lo primero es los contratos de prestación de servicios, si los hay escritos, muy importante tenerlos porque ahí está el valor del contrato, los honorarios mensuales que le pagaban, las funciones que desempeñaba, etcétera. Y ya, adicional a ello, entonces tener prueba testimonial de compañeros que puedan declarar en el proceso
frente al horario, las funciones, quién le daba órdenes, bueno, etcétera. Y también si tienen pues prueba documental de instrucciones, correos electrónicos, memorandos, etcétera, también se pueden aportar al proceso como prueba pues documental para que el juez lo tenga en cuenta. Muy bien, vamos a leer algunos mensajes que nos están llegando a través del WhatsApp. Inquietudes y dudas de nuestros televidentes, por eso saludamos a don Miguel Ángel Vélez. Nos escribe esta noche, dice: los felicito por el maravilloso programa que se transmite. Tengo 1.800 semanas cotizadas, tengo 60 años de edad, quedé sin trabajo. Mi pregunta es, ¿me cobija una invalidez o enfermedad por no seguir cotizando? Bueno, entonces ya él tiene 60 años y tiene más de 1.300 semanas, por lo tanto está cubierto en caso de muerte para que sus beneficiarios accedan a la pensión de sobrevivientes. Y en caso de invalidez tampoco va a tener problema, porque si es calificado con una pérdida de capacidad laboral de más del 50% o tiene el 25% en el capítulo de deficiencia del dictamen, pues como tiene más de 1.000 semanas, más de 55 años y al tener la deficiencia, pues puede acceder a la pensión anticipada de vejez por deficiencia, o sea que no tiene problema en no cotizar más en caso de que no tenga ingresos. Nos pregunta también por acá doña Alicia Pérez. Muy buenas noches, tengo una pregunta. ¿Cuándo una pensión no es vitalicia? No, las pensiones en Colombia son vitalicias, Colpensiones paga de manera vitalicia las mesadas pensionales. Si la persona fallece y tiene beneficiarios, reconocen a sus beneficiarios la pensión de sobreviviente. Lo mismo sucede en los fondos privados. Hay un mito en los fondos privados que la pensión solo es pagada hasta el momento en que termina y se agota el capital, pero realmente el fondo tiene que estar pendiente cuando eso empieza a suceder para pasar esta persona a la modalidad de renta vitalicia y pueda recibir su mesada pensional hasta el momento de su muerte y posterior a la muerte ya de sus beneficiarios sigan disfrutando de ella. Como estos televidentes, ustedes nos pueden llamar al 310-665-8193. Escribir al 310-665-8193. Doctora Paula, antes de salir a este primer corte de comerciales, recuérdenos cómo la pueden contactar, además del WhatsApp. Bueno, entonces estamos ubicados en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501 y el teléfono es 540-0380. 540-0380. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, ahí en el centro, en la oficina 905 y el teléfono es 340-2404. También pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp permanentemente, escribiéndonos mensajes de texto o notas de voz, no llamadas vía WhatsApp, a la línea 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Es pensionado de Colpensiones y no le fue aplicado el régimen de transición por haber estado en fondo privado. Podríamos demandar la ineficacia del traslado y obtener un reajuste pensional. Contáctenos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193. 310-665-8193. Hoy estamos hablando del contrato realidad. Realmente, ¿qué es el contrato que usted tiene por escrito y cuáles son esas funciones que usted viene realizando y cómo lo viene realizando? En eso consiste el contrato realidad. Doctora, y ahorita hablábamos, usted pues nos decía, nos hablaba de que si esto no se está cumpliendo lo que hay en el papel, pues se puede acceder a una demanda. ¿Qué pruebas? ¿Cómo se requieren esas pruebas para poder lograr demostrar que yo estaba cumpliendo unas funciones cuando en mi contrato tenía otras o había subordinación cuando no la debía haber? Bueno, entonces lo primero es importante tener, como les decía ahorita, hace un momento, tener los contratos, porque ahí podemos tener de pronto relacionadas las funciones para la cual lo contrataron, y también tenemos detallado el valor del contrato, o sea, los honorarios mensuales que le iban a pagar. Obviamente el contrato también puede ser verbal, o sea, nosotros tenemos procesos en que el contrato fue verbal, ¿cierto? No existe un contrato, pero lo tenían como contratista
por prestación de servicios, nunca se hizo contrato escrito, pero lo tenían subordinado, con remuneración, con todas las instrucciones, con todo como si fuera un contrato de trabajo, sin pagarle prestaciones. Entonces, básicamente las pruebas son los contratos y los tenemos físicos y todas las pruebas de la subordinación, llamados de atención, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, comunicados escritos, memorandos, todo lo que sea. Y lo más importante también es la prueba testimonial, porque son los compañeros de trabajo que están todo el tiempo al lado de uno trabajando, quienes pueden explicarle al juez cómo se llevó a cabo esa relación laboral y por qué ese trabajador no era un contratista independiente, no podía manejar su horario, no podía disponer de su tiempo, sino que era una persona subordinada a esa empresa. Doctora, y en ese caso, en caso de que se falle a favor, ¿los valores adeudados tienen alguna prescripción o se permanecen en el tiempo? Bueno, si hay prescripción, la prescripción laboral, que es de 3 años, entonces cuando termina el contrato, se tienen 3 años para reclamar esas prestaciones, ¿cierto? E iniciar el proceso pues para reclamar los valores adeudados. ¿Qué sucede? En laboral, en el sector privado, ante el juez ordinario laboral, les voy a poner un ejemplo. Una persona llevaba 10 años continuamente con una empresa como contratista, sin interrupciones. Y va a demandar para que le condenen a esa empresa privada a reconocer las prestaciones. ¿Qué va a condenar el juez? Va a condenar las cesantías de los 10 años, pero no va a conceder de los 10 años ni las primas ni las vacaciones. De las primas y las vacaciones, solo los últimos 3 años, porque hay prescripción y no se demandó anteriormente. Distinto funciona cuando se trata de entidades públicas, que ya la demanda se adelanta ante un juez administrativo. Allí la prescripción funciona diferente. Si la persona trabajó durante 10 u 11 años continuamente sin interrupciones, le van a conceder los valores equivalentes a las prestaciones de esos 10 años. Tanto cesantías, vacaciones, primas, todo completo. Ahora, si hubo interrupción, lo dejaron por fuera 1 mes, 2 meses, 3 meses y volvió a iniciar, entonces ese periodo tiene que demandarse dentro de los 3 años siguientes. Y ese nuevo periodo, cuando se acabe, también dentro de los 3 años siguientes, porque si no, van prescribiendo esos valores. Y eso se da mucho porque a las personas las retiran 1 o 2 meses, vuelven y las vinculan, y que ya dijo el Consejo de Estado que si la desvinculación es de más de 1 mes, entonces eso está prescrito, toda esa cantidad de prestaciones viejas. Si es de menos de 1 mes, se entiende como si fueran vacaciones y que hubo continuidad en el contrato. En el contrato, muy bien. Nos escriben al 310-665-8193. Como lo pueden hacer ustedes, a través de esta línea enviarnos sus inquietudes. Don Alejandro Arias dice: hola, buenas noches, una consulta. Yo presenté servicio militar en 1993 a 1994. ¿Qué debo hacer para tramitar el bono pensional, semanas de pensión, para que queden registradas en Colpensiones? ¿Cómo lo hago? ¿Qué decirle a don Alejandro, doctora Paula? Bueno, entonces es muy sencillo. Es solo escribirle al Ministerio de Defensa. El correo electrónico es usuarios@mindefensa.gov.co. Me permito solicitar, se sirvan expedir el certificado CETIL, con C, CETIL, del tiempo laborado a dicha entidad, del tiempo en que presté servicio militar a dicha entidad. Y colocan su dirección, su teléfono, su correo electrónico, y a ese correo les va a llegar el formato CETIL. Cuando les llega el formato CETIL, con el tiempo de la prestación del servicio, se le anexa este formato CETIL al fondo de pensiones, sea Colpensiones o sea el fondo privado, y ya el fondo lo va a incluir en su historia laboral, como semanas cotizadas o como capital, pues ya cuando se trata de fondos privados. También nos escribe doña Jacqueline Molina. Dice: doctora Paula Andrea, buenas noches. Una pregunta. Fui pensionada por invalidez, a los 3 años me evaluaron nuevamente. ¿Será posible que me quiten esta pensión? Bueno, entonces, cuando se trata de pensionados por invalidez, la revisión de la calificación es cada 3 años. Cada 3 años hay que hacer, las entidades normalmente convocan al pensionado, lo citan para hacer la nueva calificación. Y en esa nueva calificación sí podrían, si han recuperado su capacidad laboral, se ha disminuido el porcentaje de pérdida, podrían suspender la mesada, porque si el dictamen en la calificación que le entregan da menos del 50%, pues ya no tendría derecho a pensión y le van a suspender el pago de mesada.
tienen que estar muy pendientes cuando les entregan ese dictamen para presentar los recursos y las inconformidades pues, ante las juntas de calificación. Pero sí es posible que le retiren la mesada pensional. Y para finalizar este bloque, porque vayamos a un pequeño corte, ahora leemos un mensaje que nos envía doña Amparo Ledesma. Dice, buenas noches, tengo 57 años, 896 semanas cotizadas, no quiero seguir cotizando, quiero saber qué opciones tengo. Además, tengo curiosidad de saber a cuánto tengo derecho en caso de la indemnización. ¿Qué responderle a doña Amparo, doctora Paula? Bueno, ella tiene básicamente dos opciones. Una, continuar cotizando hasta cumplir las semanas mínimas, si está en un fondo privado 1.150, si está en Colpensiones 1.300, continuar cotizando para poder lograr su pensión de vejez. Dos, y porque también va a estar cubriendo los riesgos de invalidez y muerte, que es tan importante. Mientras que uno esté cotizando y tenga las 50 semanas en los últimos 3 años, pues podrá acceder a una pensión de invalidez o inclusive de sobrevivientes en caso de muerte para sus beneficiarios. Entonces, cotizar es una muy buena opción. Si no se tienen los recursos, entonces ya la otra opción es reclamar, si está en un fondo privado, la devolución de saldos, que incluye todo lo que tiene cotizado en el fondo, más los bonos pensionales de las entidades donde haya estado antes de estar en el fondo, Colpensiones, entidades públicas, etcétera. O si está en Colpensiones, le van a reconocer la indemnización sustitutiva de vejez. Es muy diferente la indemnización de Colpensiones a la devolución de saldos del fondo privado. En el fondo privado entregan todo lo que haya acumulado, mientras en Colpensiones aplican una fórmula que está establecida en el decreto 1730 de 2001. Hay que coger todos los salarios, indexarlos, promediarlos, ponderarlos, y eso se obtiene un valor de indemnización, que para eso hay que hacer un cálculo y no podría decirle simplemente con el número de semanas cuánto le va a llegar, porque depende de los IPC, de los salarios, de la época en que cotizó, etcétera. Muy bien, doctora Paula, hay que hacer un corte de comerciales, pero usted antes nos va a recordar en qué números telefónicos la pueden ubicar. Bueno, entonces estamos en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501, y el teléfono es 540-0380, 540-0380. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, ahí en el centro, en la oficina 905, y el teléfono es 340-2404, 340-2404. Pueden consultarnos a nuestra línea de WhatsApp permanentemente, todo el tiempo, desde cualquier lugar del país o cualquier otro país, porque si son colombianos en el exterior nos pueden consultar y les podemos ayudar con mucho gusto. A nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193, visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Muy bien, es momento de hacer un pequeño corte y ya volvemos. ¿Sufrió un accidente de trabajo o enfermedad laboral? Podríamos demandar la indemnización plena de perjuicios contra el empleador por culpa patronal. Escríbanos al WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193. Se disfruta de pensión de jubilación del magisterio con el régimen anterior. Podríamos reclamar los tiempos cotizados simultáneamente al Seguro Social o Colpensiones y a los fondos privados. Consúltenos a nuestra línea de WhatsApp 310-665-8193, 310-665-8193. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando del contrato realidad. Doctora, ¿cómo es el proceso para obtener el pago de estos valores? Que veníamos hablando de los valores adeudados, que si tenían prescripción, cuando hay tema de demandas, bueno, todo lo que contiene esto. Bueno, entonces el trámite, cuando se trata de entidades públicas, que sean pues, los demandados en este proceso, porque son personas que trabajaron con el municipio, con la gobernación o con un hospital, pues que sean públicas, entonces la demanda se debe adelantar ante un juez administrativo. Y básicamente la demanda se presenta, son demandas de 2, 3, 4 años por la congestión judicial que tenemos. Primero es ante el juez administrativo, después van al tribunal contencioso, que es el superior del juez, y allí se presenta la demanda, se aportan todas las pruebas que mencionamos ahora, contratos, memorandos, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, etcétera,
allá también el juez nos va a citar, nos va a dar fecha para audiencias donde podemos llevar los testigos y que sean ellos los que prueben esa subordinación y esas funciones y todos los detalles de la relación laboral. Y finalmente el juez pues dicta una sentencia donde va a ordenar a la entidad pagar los valores equivalentes a las prestaciones a que tenía derecho el trabajador y la seguridad social respectiva. Si es en el sector privado, entonces básicamente es el mismo proceso, solo que se adelanta ante un juez laboral de circuito, no un juez administrativo, sino un juez laboral de circuito, y las pruebas básicamente son las mismas. La duración también es muy, muy similar. Y doctora, ¿por qué es importante lograr el éxito de este proceso desde el punto de vista de la seguridad social? Bueno, es importante, ¿por qué? Porque si hay una persona que sea contratista, por ejemplo, trabajan con el Estado, bueno, o con cualquier entidad privada también, y el valor de los honorarios mensuales son 5 millones, vamos a poner un ejemplo con 5 millones. Este contratista, como es independiente, cotiza por el 40%, o sea, por 2 millones. Pero si logramos el contrato, que el juez declare que hubo una relación laboral encubierta y que por ende el contrato en realidad era un contrato laboral, entonces debe condenar a la entidad a pagar esa diferencia que falta para los 5 millones como ingreso base de cotización. Le aporten a la seguridad social por esos valores reales devengados y ya este valor le va a servir a esta persona cuando se vaya a pensionar para que su ingreso base de liquidación sea más alto. Porque no es lo mismo si yo me gano 5 millones mensuales, cotizar por 2 a cotizar por 5. Le llega en ese promedio, resulta afectado. Claro que sí. Nos escriben al 310-665-8193. Escríbanos para que participen y nos cuenten sobre las dudas e inquietudes que tengan con respecto a este tema de pensiones, cualquier otro tema pensional. Enrique Valderrama nos dice: feliz noche, doctora. Necesito mi oriente cómo ir gestionando lo relacionado a una pensión anticipada para mi esposa. Ella está afiliada a Colpensiones, tiene 1.352 semanas cotizadas. El próximo 10 de noviembre cumple 55 años de edad y tiene una calificación del 43% de pérdida de capacidad laboral determinada por la Junta Nacional. Muchas gracias. ¿Qué responderle a don Enrique, doctora? Bueno, Paula? en este caso tenemos que revisar el dictamen, porque debemos mirar si en el capítulo de deficiencia tiene más del 25% en el capítulo de deficiencia. ¿Por qué? Porque la pensión anticipada, que es por la que nos está preguntando, la pensión anticipada de vejez por deficiencia nos exige 25% en el capítulo de deficiencia, 55 años que ya los tiene, Sí. y más de 1.000 semanas que ya las tiene. Entonces tenemos que empezar por revisar si ese dictamen que tiene con el 40 y pico por ciento de pérdida de capacidad laboral, si tiene en el capítulo de deficiencia un 25%. Ahí está la respuesta para don Enrique Valderrama. Doctora Paula, rápidamente esta última pregunta porque se nos acabó el tiempo. Don Joaquín Jaramillo dice: buenas noches, doctora, veo el programa de Es Tu Futuro, tengo 56 años y estoy en Porvenir. Según lo que me he enterado, en Porvenir solo me pensionaría con un salario mínimo. ¿Sería que me puedo pasar a Colpensiones? Rápidamente, doctora Paula. Bueno, básicamente sí, podemos demandar y trasladarnos a Colpensiones, probando que la afiliación que se hizo al régimen de ahorro individual, no hubo asesoría, no hubo información, no le explicaron las consecuencias que le traería el traslado, pero antes de que tomemos la decisión de ese traslado tenemos que revisar la historia laboral para verificar con qué salarios ha venido cotizando y que realmente sí le convenga pues iniciar este proceso, porque si ha cotizado con salarios muy bajitos, pues quizás no es necesario hacer el traslado. Si ha cotizado con salarios altos, sí es muy importante hacer el traslado, porque en Colpensiones la mesada pensional sería muy superior a la que recibiría en el fondo privado. Muy bien, hemos finalizado nuestro programa del día de hoy, pero no nos podemos ir, doctora, sin que usted nos recuerde las líneas telefónicas y cómo pueden contactarla en redes sociales, no solo en Medellín, sino en otros lugares del país. Bueno, entonces estamos en Medellín, en el edificio Vicente Uribe Rendón, en la playa con la Oriental, frente a la Clínica Soma, en la oficina 501. En Pereira estamos en el edificio Banco Ganadero, ahí en el centro. El teléfono de Medellín es el 540-0380, 540-0380, y el de Pereira 340-2404. Pero nos pueden consultar vía WhatsApp a cualquier hora y cualquier día, de cualquier lugar. Nuestra línea es 310-665-8193, 310-665-8193. Ahí nos pueden escribir, enviarnos notas de voz y contarnos todas las dudas que tengan. También pueden visitar nuestra página web www.estufuturo.com.co y seguirnos en nuestras redes sociales como Es Tu Futuro Abogados en YouTube, Instagram y Facebook. Doctora Paula, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, feliz noche y que descansen. Ustedes tengan una feliz noche, descansen y continúen en compañía de la programación del canal Cosmovisión.
El anterior programa con el patrocinio de Es Tu Futuro, Abogados en Pensiones.